Hola, ¿cómo están todos? Bueno, con este video comenzamos la segunda serie de clases grabadas, asociadas con los distintos capítulos del curso de Cálculo 1A de este año 2020. En el primer capítulo habíamos planteado algunos problemas sencillos que motivaban la aparición y el estudio de algunas funciones. Concretamente, esos modelos sencillos nos habían llevado a estudiar funciones lineales. Ahí lo que habíamos visto, habíamos tomado un modelo simple en donde imaginábamos que teníamos una empresa, una fábrica que producía un solo tipo de artículo y que vendía un solo tipo de artículo. Y en ese caso habíamos considerado que el precio al cual se vendía el artículo estaba fijo, era una constante. Esto es lo que aparece acá en el primer párrafo que estamos diciendo, ¿verdad? Y ahí la única variable en consideración era el tamaño de la producción, o sea, cuántos artículos se producían y se vendían. Ahora vamos a tomar otro modelo diferente, en donde vamos a considerar que no sabemos cuál es el precio que la empresa le va a fijar al artículo para ponerlo a la venta. O sea, bueno, en principio va a tener que tomar toda una serie de decisiones para ver cuál es el precio al cual va a poner a la venta el artículo para lograr, digamos, algunos objetivos que se vaya a plantear. En ese caso, es fundamental saber cuáles son las expectativas de la gente cuando vaya a comprar, cuál es la expectativa del mercado. Entonces, está claro que si ponemos un precio muy bajo, probablemente se pueda vender mucho más, y si ponemos un precio muy alto, probablemente no vendamos nada. Eh, Eso en realidad puede depender de muchas variables, como ustedes van a estudiar en economía. Nosotros vamos a considerar acá un modelo sencillo en donde esto que se suele llamar la demanda, que es la cantidad de artículos que el mercado estaría dispuesto a comprar, solo depende del precio del artículo. Vamos a suponer solamente eso, ¿sí? Esa hipótesis. Este, la demanda de ese artículo, o sea, el número de productos que el mercado estaría dispuesto a comprar, depende del precio que se le fije. Así que esa función, que vamos a simbolizar generalmente DDP, la D de demanda, va a ser una función del precio, que ahora es una variable que por los desprecios le vamos a poner la letra P, podría ser otra letra, la X, etc. Bueno, entonces en primer lugar, algo que vamos a enfatizar después cuando sigamos trabajando con funciones de demanda, podemos preguntarnos cuáles son las propiedades básicas de una función de demanda. Veamos un poquito gráficamente. Acá en este sistema de coordenadas, en el eje de las abscisas, vamos a considerar la variable precio, en el eje de las ordenadas la función de demanda. Bueno, como los precios solo pueden ser mayores o iguales que cero, acá solo vamos a trabajar con valores de P mayores o iguales que cero. La demanda es una cantidad de artículos, entonces también tiene que ser algo mayor o igual que cero. No tendría sentido, por lo menos en este modelo, una demanda negativa, ¿no? Entonces, imaginemos que al artículo le damos el precio cero. Algo medio absurdo, pero, o sea, lo estamos regalando. Ahí vamos a tener una demanda, está ubicada ahí en la gráfica, grande, la cantidad de gente que está dispuesta a que se lo regalemos el artículo. Y bueno, imaginen qué pasa si el precio fuese otro, si el precio fuese aumentando. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Qué va a pasar con la función de demanda? ¿Qué va a ocurrir? Cuanto más alto sea el precio, parece razonable pensar que la cantidad de artículos que el mercado está dispuesto a comprar va a bajar. Y bueno, sí, efectivamente, entonces nosotros, al menos en este modelo, vamos a considerar funciones de demanda decrecientes, como esa que está dibujada ahí, que, dicho sea de paso, dibujé una función lineal, o sea, una demanda lineal, pero la función de demanda podría ser cualquier otra curva, ¿no? Entonces la demanda tiene que ser una función mayor o igual que cero, para que tenga sentido en este problema, ¿no? Este, y decreciente. Va a ser decreciente hasta que lleguemos a este nuevo punto que indicamos acá, donde ese valor del precio para el cual la demanda vale cero, y bueno, y ahí está confinado los valores de precio para los cuales tiene sentido este problema. Los precios serían entre cero y esta abscisa, ¿no? Lo que se suele llamar eso que está dibujado ahí en rojo. Si bien la función lineal podría considerarse definida en todos los reales, esto es lo que se suele llamar el dominio restringido para esta función de demanda para que tenga sentido este problema. Bueno,
Suponiendo que tenemos la función de demanda, nosotros habíamos hablado de cuestiones como la función de ingreso, la función de utilidad. ¿Cómo calculamos la función de ingreso? Bueno, lo que habíamos hecho es decir, si el precio de un artículo es P, para calcular el ingreso de la empresa, cuidado que acá no estoy diciendo nada de los costos, no estamos considerando los costos, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio de cada artículo por la cantidad de artículos que se vendan. Ahora, en este caso, la cantidad de artículos que se venden es justamente la demanda. Bueno, supongamos que lo que el mercado está dispuesto a comprar es finalmente lo que se vende. Entonces, bueno, la función de ingreso y de P la vamos a calcular, como acabamos de decir, multiplicando el precio de cada artículo por la cantidad de artículos que vamos a vender, que es la función de demanda. Así que en todos los problemas vinculados con el planteo de este modelo, la función de ingreso de la empresa se calcula de esa manera, como el precio de cada artículo por la demanda. Entonces, empecemos con el caso más sencillo, con una demanda lineal, como veíamos recién en la gráfica. Una función de demanda lineal, las funciones más simples que hay, DDP sería A por P más B, en donde A y B son constantes, y entonces al calcular el ingreso nos queda lo siguiente. IDP igual P por PDP, sustituyendo, nos queda P por A por P más B. Bueno, acá podemos aplicar distributiva, P por A por P queda A P cuadrado, y P por B queda B por P. ¿Está claro? O sea, lo que terminamos obteniendo acá es una función polinómica de segundo grado. Entonces, aún en el caso en que supongamos que la demanda sea lineal, la situación más sencilla posible, el ingreso, ojo, no queda lineal. El ingreso queda una función polinómica de segundo grado. O sea que claramente las funciones lineales no podemos contar con ellas para agotar las soluciones de todos los problemas. Bueno, entonces justamente el objetivo principal de este capítulo es repasar las propiedades fundamentales de las funciones cuadráticas, que, bueno, del mismo modo que lo hicimos con funciones lineales, es un tema que ustedes han estudiado desde cuarto de liceo, así que muchas de las cuestiones no las vamos a justificar, sino que vamos a repasar y vamos a insistir en algunas otras, ¿no? Entonces una función es cuadrática cuando su dominio es todos los reales, y la fórmula viene dada por f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con a diferente de 0, para que sea efectivamente un polinomio de segundo grado. Es una función polinómica de segundo grado. Entonces nosotros lo que vamos a admitir son aquí 4 cuestiones básicas referidas a la gráfica de una función cuadrática. La gráfica de este tipo de funciones es una parábola de eje paralelo al eje Y. Bueno, las parábolas tienen una serie de propiedades geométricas que, bueno, por ahora no las voy a mencionar. Bueno, una de las cuestiones importantes es el eje de la parábola. Lo otro, que en este caso es una recta paralela al eje Y. El otro es un punto relevante, que es lo que se llama el vértice de la parábola, que ahora después en los ejemplos que veamos van a recordar fácilmente lo que es. Y también vamos a suponer aquí algo que más adelante, en los próximos capítulos, vamos a poder justificar. Quizás algunos de los que hayan visto el concepto de derivada ya puedan recordar por qué, pero bueno. Hay una forma de encontrar ese vértice. La abscisa del vértice viene dada por esta fórmula. La abscisa del vértice es menos b sobre 2a. O sea que con eso podemos hallar la abscisa del vértice. Para hallar la ordenada del vértice no hay que recordar ninguna fórmula, es simplemente sustituir este valor en la función. Este valor en la función da la ordenada correspondiente a esta abscisa, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá en el tercer punto. Y por último, en estas parábolas de eje paralelo al eje Y, es importante distinguir el tipo de concavidad que tienen, si es concavidad positiva o concavidad negativa. Y eso viene dado por el signo del coeficiente A, del coeficiente principal de la función cuadrática. ¿Qué era esto de la concavidad? Decimos, cuando A positiva, la concavidad de la parábola es positiva. Acá yo voy a dibujar una parábola de concavidad positiva cualquiera, arbitraria. Ahí está. Eso quiere decir concavidad positiva. La concavidad se considera respecto del eje Y.
es carita sonriente respecto del sentido positivo del eje Y. Fíjense que no importa dónde esté el eje X, ¿no? Esta parábola de eje paralelo al eje Y tiene concavidad positiva, no importa dónde esté el eje X. Bueno, ahí está el eje de la parábola, paralelo al eje Y, que es justamente una recta para la cual la parábola es simétrica respecto de esa recta. ¿Dónde está el vértice acá? ¿Cuál es el punto clave del vértice? Bueno, si acá está el eje X, esta es la abscisa del vértice, vamos hasta la función, esta es la ordenada del vértice, y este punto que aparece acá es el vértice de esta parábola. Es un punto relevante porque, por ejemplo, en el caso de parábolas con concavidad positiva, esta ordenada, la ordenada del vértice, es la imagen más chica que tiene la función en todos los reales, es el mínimo absoluto de la función en todos los reales. Bueno, para concavidad negativa es al revés, ¿no? Es carita triste. Ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Bueno, a ver, por ejemplo, imaginemos que queremos graficar la función de RNR dada por f de x igual menos x al cuadrado más 4x. Reconocemos que la fórmula es una función cuadrática de segundo grado, o sea, es de la forma f de x igual a x2 más bx más c. Aquí el a, ¿cuánto vale? El a vale menos 1, lo que llamamos b vale 4, y el c, ¿cuánto vale? El c vale 0. Entonces, nuevamente, acá al graficar tenemos que ubicar una cosa relevante, es el vértice. Cuidado, no se trata, muchas veces vemos por ahí que ustedes se tantean 2, 3, 4, 5 puntos. Eso no tiene sentido. La información cualitativa fundamental acá es ubicar el vértice, las coordenadas del vértice, y reconocer la concavidad. Después podemos hallar todos los puntos que queramos. A veces puede interesar hallar las raíces de la función, o dónde corta el eje Y. Entonces, empecemos hallando, siempre lo primero que tienen que hacer es hallar las coordenadas del vértice. Abscisa del vértice y ordenada del vértice. Bueno, acá en esta frase ya está dicho lo de la concavidad, ¿verdad? Como el coeficiente principal es negativo, ya sabemos que la concavidad va a ser negativa. Vamos a la abscisa del vértice. Se calcula como menos b sobre 2a. B es 4 y a es menos 1. Así que menos b es menos 4, y como a es menos 1 por 2, menos 2. Menos 4 dividido menos 2 da 2. La abscisa del vértice es 2. Ahora, para hallar la ordenada del vértice, vamos a sustituir este valor de abscisa, que es 2, en la fórmula, y eso nos da la ordenada del vértice. Cuando sustituimos aquí la x por 2, queda 2 al cuadrado 4, con el menos de adelante, menos 4, y acá 4 por 2, 8, o sea, queda menos 4 más 8, 4. La ordenada del vértice da 4. Así que el punto de coordenadas 2, 4 es el vértice de esta parábola. Voy a hacer un par de anotaciones que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que graficamos? Ubicamos el vértice, abscisa del vértice, ordenada del vértice, el vértice. Y ahora tenemos en cuenta qué concavidad tiene esta parábola. Tenía concavidad negativa, por lo tanto, el aspecto va a ser, bueno, de una parábola de eje paralelo al eje Y, con ese vértice y con concavidad negativa. Bueno, acá está hecho con computadora y bueno, efectivamente nos podría interesar saber en qué puntos corta al eje X, que son las raíces de la función. Acá justamente digo que uno debería ser x igual 0. Fíjese que por la simetría, si esto es 2 y esto es igual, esto es 0, ¿cuánto vale esta otra abscisa? Y bueno, esta medida es 2, esta medida tiene que ser 2, así que esta otra abscisa también vale 4. Bueno, eso se puede hallar, en este caso podemos hallar las raíces sin dificultad, sin recordar ninguna fórmula para hallar las raíces, porque hay que resolver esta ecuación. La función la igualamos a 0. Y en este caso, ¿cómo se puede resolver la ecuación? No hay que recordar ninguna fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, porque se puede factorizar. La x está de factor común acá y acá, en ambos sumandos. Entonces podemos sacar x de factor común. Si acá sacamos x de factor común, queda esto.
Recuerden que si tienen alguna duda de si cuando sacamos de factor común está bien o no, podemos verificar. Para verificar, si hacemos distributiva acá, tenemos que obtener esto. Fíjense, x por menos x efectivamente da menos x2, y x por 4 da 4x. Entonces ahora, como es un producto igualado a 0, la única forma de que eso se anule es que se anule o el primer factor o el segundo factor. El primer factor se anula cuando la de x vale 0, y el segundo factor se anula cuando la de x vale 4. Así que podríamos haber hallado las raíces de esta función cuadrática de esta manera, que es lo que se comprueba bueno, en la gráfica hecha con computadora, o si hubiésemos hallado las raíces, las podríamos haber ubicado para complementar la gráfica. Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a seguir viendo más ejemplos y más propiedades de las funciones cuadráticas.